Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Antes de dar inicio al tema que quiero compartir con todos ustedes hoy, mis queridos podescuchas, quiero anunciarles rápidamente que todo lo que se había dado hasta ahora dentro del marco de la página web La Experiencia Fuera del Cuerpo.info en relación a talleres, seminarios, pues ahora adquieren un carácter individual, justamente por la diferencia horaria de las personas, las latitudes, el punto, el país donde se encuentran y sus actividades. Como ejemplo, el taller sobre el enfoque de Ventot con el uso de la onda 7 de Rashid Ivanove y eso que se conoce como micromovimiento armónico de la conciencia tendrá un carácter individual. Para todos aquellos que estén interesados, quiero anunciarles que todos los precios allí en la página web se mantendrán única y específicamente hasta el día miércoles 18 de diciembre del año 2024. ¿Por qué? Porque independientemente de las horas de trabajo y labor y el tiempo y energía destinado al desarrollo de todos estos contenidos, pues eran los precios que se venían manejando por más de 6 años de forma ininterrumpida. Entonces, repito, aquellos que estén interesados pueden contactar al móvil más 57 317 467 2378 Telegram, o ahora habilitado ya el WhatsApp más 57 300 785 2456. Al final de este video dejaré allí en la caja de descripción en el canal de YouTube, el principal, toda la información de contacto. Repito, lo que es por ejemplo el taller sobre micromovimiento armónico de la conciencia, uso de la onda 7, el proyecto Sputnik 1, también el taller sobre la experiencia Gateway Process para aquellos que estén interesados, el ebook para práctica eficiente de sueños lúcidos, también, igual que el curso, que es, por decirlo de alguna forma, la base. El curso B no se centra única o específicamente en lo que sería el desarrollo eficiente de la experiencia fuera del cuerpo o la comprensión de la misma, sino que lo que busca es establecer bases lo suficientemente sólidas para que la persona entienda más o menos de qué va esta fenomenología o este conjunto de fenómenos dicho en plural. Si bien es cierto que hay diferentes derivaciones, interpretaciones, autores, enfoques, instituciones acerca de lo que esto sea, aquí no se maneja un monopolio de la verdad y se invita a la persona de primera mano a que tenga sus propias experiencias a fin de que sea capaz de extraer sus propias conclusiones. Pero para llegar a ese punto es necesario entender con algo de perspectiva y distanciamiento crítico de qué va el fenómeno. Más allá de teorizaciones, interpretaciones a priori o a posteriori, es totalmente indispensable sumergirse en el mismo. También está el hecho, digamos, de cómo lo priorizamos dentro de una jerarquía de obligaciones y consideraciones de parte de cada quien, pues es necesario adentrarse un poco para entender realmente de qué va todo esto. Quiero aclarar también desde luego que tanto el curso base OB como cualquiera de los otros materiales que se han desarrollado están directamente vinculados. El Gateway Process, el proyecto Sputnik 1, o sea, no es que digamos una cosa sea prerequisito de la otra, o esté concebido esto en términos de niveles, pero sí es necesario a fin de tener un panorama un poco más amplio de toda la fenomenología. Entonces, les repito, aquellos que estén interesados en cualquiera de los servicios ofrecidos o de los talleres individuales, pueden contactar vía Telegram al más 57 317 467 2378 o hacerlo al WhatsApp 300 785 2456. Los correos de contacto desde luego siguen siendo los mismos, en orbitapodcast1@gmail.com o academiadeproyeccionastral@gmail.com. Les recuerdo a aquellos que estén interesados, estos precios que están allí en la página web se mantendrán única y específicamente hasta el día miércoles 18 de diciembre del 2024. Una vez hecha esta salvedad, mis queridos podescuchas, vamos a entrar en materia. El tema que traigo para hoy es un tema supremamente fascinante porque va más allá de una mera consideración de carácter técnico, si se quiere. Vuelvo y repito, no porque aquí se adopte erróneamente como se ha interpretado o una postura cientificista, lo que quiera que eso signifique, o una postura semicientífica o pseudocientífica, o una postura que linda en un punto intermedio entre lo que sería una consideración metafísica, si se quiere, y una consideración medianamente técnica del asunto. No. Lo que tratamos de hacer aquí es cotejar y centrarnos particularmente en los comunes denominadores o en el común denominador o en el hilo conductor que empata a autores de diferentes áreas, disciplinas y vertientes. Hoy vamos a hablar de personajes como Donald Hoffman, como Anthony Peake, como Ishtar Bentock, desde luego recientemente trabajado aquí en el podcast,
Pero también dentro de las consideraciones podemos abarcar autores como Roger Penrose, Bernardo Kastrup, desde luego, el mismo Ian Hacking o Julian Barbour, por nombrar solo algunos de los personajes más representativos ya en el campo de las ciencias oficiales, ¿no? En diferentes campos y aspectos, que están bastante interesados no en tener la última palabra acerca de lo que sea la realidad, dicho en singular y mayúsculas, sino en entender un poco más diferentes fenómenos que, si bien están un poco alejados del centro de sus discusiones, tocan así sea perimetralmente este tipo de cosas. Entre esos, por ejemplo, lo que sea la experiencia fuera del cuerpo. Soy consciente de que hay un problema aquí, y es que la mayoría de todos nosotros, cuando nos encontramos con una experiencia, la que sea, un sueño lúcido, un sueño precognitivo, una experiencia fuera del cuerpo, un caso espontáneo de visión remota no controlado si se quiere, asumimos automáticamente que dentro del sistema de etiquetas y dentro de la denominación común que manejan diferentes autores, hemos tenido una experiencia individual. Lo cierto es que por tratarse de una experiencia vale la pena indagar, explorar e investigar, pero más allá de eso también es cierto que uno de los problemas, digamos, del análisis como tal es que tiende a aislar o a separar estos fenómenos. No estoy con ello afirmando, diciendo, mis queridos podescuchas, que se trate de lo mismo. Como se verá a continuación, simplemente hay un núcleo común y esencial, y entre mayor sea nuestra comprensión de ese núcleo, creo que aumentará, así esto suene a magia o algo rimbombante prometido, nuestra capacidad de tener este tipo de experiencia más a menudo, con mayor frecuencia, y derivar interpretaciones algo más acertadas, por no decir que refinadas, de estos fenómenos. Pues bien, hoy vengo a hablarles entonces, sin más dilación, mis queridos podescuchas, acerca del misterio de la luz, porque esto está emparentado directamente con este y otros fenómenos que ocurren, porque el misterio de la luz en su conjunto está relacionado con lo que le ocurre a la información visual a cada uno de nosotros, que es, digamos, algo que se mantiene presente o demasiado presente, diría yo, tanto en la experiencia fuera del cuerpo, como en el caso de los sueños lúcidos en plural, como en el caso de sueños de cualquier otra naturaleza, e incluida la misma visión remota. ¿Qué le ocurre a la información visual? Ya se ha discutido a lo largo de este podcast que el misterio de la luz como parte del espectro electromagnético tiene que ver con aquello que, entre comillas, gracias a nuestros sentidos, procesa en términos bastante rudimentarios el cerebro. Sabemos todos nosotros que ese famoso espectro está formado por pequeñas partículas, y la luz particularmente, por partículas conocidas como fotones, y dependiendo de si son observadas, es decir, medidas o no, las percibimos como ondas o partículas puntuales. Esto es, todos estarán familiarizados, el famoso comportamiento corpuscular de la luz o comportamiento dual. Cuando se usa la palabra observado aquí, estamos intentando describir efectivamente el proceso de la visión perceptiva o perceptual tal como ocurre, es decir, la forma en que nuestros cerebros recrean el mundo exterior dentro de la cabeza y presentan una imagen a lo que sea la conciencia, nuestra conciencia o la conciencia de cada quien si se quiere. La mayoría de las personas asumimos que los ojos actúan como un par de cámaras de cine que son capaces de fotografiar la realidad externa y presentan estas imágenes a la conciencia o a nuestra conciencia, que se encontraría entonces como en una suerte de especie de cine ubicado en nuestras cabezas. Sin embargo, es muy sorprendente lo lejos que esta descripción está de lo que realmente ocurre. Aproximadamente 1/3 de la corteza del cerebro humano participa en la creación de nuestro mundo visual. Esta es una enorme cantidad de poder de procesamiento si lo consideramos con algo de perspectiva. Las cámaras de cine han estado grabando imágenes en movimiento durante más de 100 años, es decir, más de un siglo antes de que estuviese disponible cualquier forma de potencia informática, y como lo afirman psicólogos cognitivos de la talla de Donald Hoffman, a quien ya hemos mencionado en estos podcasts, cualquier cosa que suceda en el cerebro durante el procesamiento de la visión es mucho más complejo que simplemente lo que le sucede a una cámara de cine o incluso a una cámara de video. El proceso que tiene lugar en el cerebro no implica la recreación de imágenes en movimiento, ojo, sino el procesamiento digital de billones de impactos de fotones en la retina. Como lo afirma el mismo Hoffman, hay que recordar que el ojo tiene alrededor de 130 millones de fotorreceptores y cada uno hace una cosa, que es registrar cuántos fotones de luz acaba de capturar. En los fotorreceptores del ojo
no hay algo así como una manzana deliciosa, ni una cascada deslumbrante, ni una chica espectacular, despampanante y hermosa. Solo hay una asombrosa variedad de números sin ningún significado obvio o particular. Dotar de significado a una montaña de frijoles y comprender lo que estos números sin vida dicen sobre un mundo vivo, entre comillas, es una tarea tan abrumadora que miles de millones de neuronas, incluidos muchos millones dentro del propio ojo, son reclutadas para esta función particular. No es como traducir del griego al inglés, es más como un trabajo detective, donde los números representan pistas crípticas y el cerebro debe investigar al mejor estilo de Sherlock Holmes. Esta es una afirmación expresada en el libro de Hoffman sobre un caso contra la realidad, del cual aquí también ya se hizo un podcast. Para aquellos que son nuevos en el canal, lo invito a que lo visiten. Para los que no, pueden echarle una revisitada, porque todo esto está correlacionado, mis queridos podescuchas. Sin embargo, para proseguir con nuestra línea argumentativa, debemos decir que todo este proceso de hecho es mucho más complejo de lo expuesto por el Dr. Hoffman. Anteriormente se había comentado cómo la luz tiene una relación directa con el observador, que en este caso, a falta de una mejor descripción, es el sujeto, ¿no? Que se hace una representación, entre comillas, del mundo. En uno de los podcasts recientes acerca de Te atreves a explorar lo desconocido, mencionaba precisamente que al margen de si conocemos o no algo acerca de fundamentos epistemológicos, métodos de acceso al conocimiento, es necesario también entender que eso que llamamos observador y observado es una distinción que nos sirve para establecer límites en lo que sea la realidad. Por eso también mencionaba, hay un término en inglés que es bastante descriptivo, que es el de physical reality, para hacer alusión a solo una porción o un fragmento de la realidad. En español lo que tenemos es términos del tipo observador-observado, sujeto-objeto, o también, si se quiere, podríamos hacer una clara distinción entre realidades objetivas y realidades subjetivas. Pues bien, si la luz no se observa, es una onda, y si se observa, es una partícula. De hecho, cuando no se observa, la luz, como cualquier otra presencia física en el mundo fenoménico, no existe realmente, excepto como, ojo, potencial. Dicho técnicamente, se trataría de una ola estadística, y así esto suena a una perogrullada, o a una redundancia, o a un argumento tautológico. Quiero que vayan más allá de eso. Vuelvo y repito, es una ola estadística sin realidad real. En un sentido estricto, o más bien en un sentido muy real, damos existencia al mundo fenoménico al mirarlo. Pero sin luz, en cualquiera de sus formas, no tenemos manera de ver el mundo exterior. Y la luz es incluso más extraña de lo que podemos imaginar. Este es un mayor misterio, y que está presente, y es lo que compone la base de lo que nosotros distinguimos por experiencias ilusorias, alucinaciones, realidades objetivas, subjetivas, interpretaciones subjetivas, objetivas, realidad física, realidades no físicas. O sea, la carga de prueba que se establece a partir de lo que nos informa la experiencia misma visual del mundo es demasiado abrumadora. Incluso incide en la forma, ¿no?, como se hace ciencia en el sentido tradicional. Pues bien, sin luz, en cualquiera de sus formas, no tenemos manera de observar el mundo exterior. Por eso es que la luz es mucho más extraña de lo que podría cualquiera llegar a concebir. Ejemplo, un fotón solo puede viajar a la velocidad de la luz. Esto significa, desde su punto de vista, el del fotón, que no hay tiempo. Esto se debe a que, como algunos estarán familiarizados, otros no tanto, recuerden la teoría de la relatividad general de Einstein se divide en teoría de relatividad especial y general, pero en grosso forma indica que a la velocidad de la luz el tiempo se detiene. Sin embargo, somos conscientes de que en términos estrictos, en experimentos, digámoslo, controlados, es difícil que cualquier objeto físico alcance siquiera una velocidad cercana a la luz. Sin embargo, ya entraremos en más detalles sobre ello. Pues bien, si desde el punto de vista del fotón no hay tiempo, entonces, ¿cómo se las arregla para viajar a alguna parte? Hay que recordar aquí que necesita de tiempo para pasar de un lugar a otro. Por eso es que, bajo el modelo de Einstein, no se conciben dos cosas separadas como espacio y tiempo que se ocurría en la mecánica clásica de Newton.
Bajo el modelo de Einstein lo que se produce es una integración donde el tiempo se incorpora efectivamente como una dimensión, se piensa adelante hacia atrás, esto lo he abordado montones de veces en el curso, no para hablar de lo que nosotros interpretamos como una distorsión del tiempo y por extensión del espacio, sino para entender parte de lo que ocurre bajo esta condición particular que conocemos como OB. Es cierto que cualquier desplazamiento físico en el espacio involucra una cantidad específica de tiempo. Es decir, necesitamos tiempo para podernos trasladar. Además, si seguimos con esta línea argumentativa, la del fotón, si el tiempo no existe para el fotón, esto significa que todo está sucediendo en un, escuchen esto, ahora continuo. Vamos a empatar esto, mis queridos podescuchas, solo como un recurso pedagógico, si se quiere, para ilustrar un poco mejor el argumento. La pequeña explicación, el fragmento que estaba cuando se socializó la historia de los Dream Hackers, donde cuando abordaban su explicación acerca de la naturaleza del tiempo, hablaban de un tiempo cíclico, pero no en un sentido circular, sino en un sentido de simultaneidad, donde las distinciones formales de presente, pasado y futuros probables o posibles era simplemente una indicación, una mera abstracción, una formalidad que hacía el cerebro. Pues bien, si todo sucede en una hora continua, para el fotón no hay pasado, presente ni futuro. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros mira a través de un telescopio la galaxia Andrómeda, que está ubicada a unos 2.5 millones de años luz de distancia, nuestra retina estará siendo estimulada por fotones de luz. Ojo, que abandonaron la galaxia hace millones de años. Es igual que nuestra observación natural acerca de la Luna o el Sol. No los observamos justo donde están, sino donde estaban, entre comillas. Ahora bien, para ellos la salida de la galaxia y el encuentro con tu retina son eventos simultáneamente que suceden en el mismo instante. Para los fotones, su retina y las estrellas de la galaxia Andrómeda ocupan exactamente el mismo lugar en el espacio y en el tiempo. Repito, para los fotones, su retina y las estrellas de la galaxia Andrómeda ocupan exactamente el mismo lugar en el espacio y el tiempo. Esta relación entre visión y percepción del tiempo es de crucial importancia para todo lo que se ha tratado de hacer en el desarrollo al día de hoy, incluyendo ahora el material nuevo del que disponemos de Talk, incluido desde luego lo que es la base o consideración inicial o preliminar del proyecto Sputnik 1 y los fundamentos en relación a la memoria, el campo visual y lo que dentro de mi hipótesis de trabajo yo llamo las llaves de acceso para la experiencia. Esta relación entonces, mis queridos podescuchas, entre visión y percepción del tiempo es de crucial importancia para todo lo que se ha hecho. Uno de los pensadores más revolucionarios en este ámbito ha sido el físico matemático británico Julian Barbour. Su modelo, discutido en uno de sus libros más fascinantes que se titula El fin de los tiempos, la próxima revolución en física y el punto de Janus, una nueva teoría del tiempo, no solo ha influido la mente de varios investigadores, de personas vinculadas tanto al campo de la OB como las neurociencias, sino en general ha permitido desarrollar una hipótesis fundamental en relación a lo que es el flujo del tiempo. En su libro de 1999, El fin de los tiempos, Barbour introdujo su concepto de platonia. Se trata de un lugar fuera del espacio y del tiempo que hace eco en aquellas personas que están bastante intrigadas y familiarizadas con las ideas filosóficas de Platón y sus seguidores. Barbour sostiene que el tiempo es una ilusión, y esto va más allá de una consideración teórica, y que el universo es en realidad eterno. Su teoría es algo compleja, pero en esencia sugiere un universo similar a los muchos mundos de Hugh Everett, encontrados anteriormente, pero con una diferencia crucial. Para Barbour, el universo no se divide en una copia idéntica de sí mismo en cada evento cuántico, sino solo en una probabilidad, del mismo modo que el famoso gato de Schrödinger tiene la misma probabilidad de estar vivo o muerto. Así como las partículas existen en una niebla de probabilidad antes de ser observadas, también es, para la idea de resultados de Barbour, una probabilidad. En este sentido, eso que llamamos realidad material, a un nivel microscópico, a un nivel subatómico, se presentaría simplemente como el resultado de campos cuánticos adyacentes, de naturaleza ondulatoria, vibratoria
u oscilatoria si se quiere, mis queridos podescuchas. Y las implicaciones que hay tras esta visión del mundo o panorama del mundo es que la idea de materialidad y solidez de las cosas en parte se vincula fuertemente, de un lado, con la naturaleza de la luz, de otro lado, con el movimiento y en contraposición con el reposo. Y es interesante porque encontré esto también desarrollado casi 25 años atrás por Ishtab Ben Tod. Es más probable, y aquí quiero cerrar, entender esto bajo el siguiente recurso interpretativo. Dicen, en regla, hay diferentes, por eso aquí no se habla nunca del podcast de mecánica cuántica, porque yo particularmente tengo dificultades con la mecánica clásica, con fundamentos de principio de filosofía natural, el texto desarrollado por Sir Isaac Newton, que establece los fundamentos de todo lo que observamos del mundo fenoménico exterior. Entonces sería un poco arrogante y presuntuoso, ¿no? Hay gente que tal vez se maneja mucho mejor o entiende mucho mejor esos niveles de abstracción, pero sintetizando, y lo otro, hay que aclarar aquí lo que la gente conoce de la mecánica cuántica, solo una de tantas interpretaciones que hay, que es la famosa interpretación de Copenhague. Pero aquí no vamos a entrar en esas disquisiciones. Sin embargo, por ejemplo, a la luz de la interpretación de Copenhague, hay que ser enfáticos y decir que las partículas, o eso que llamamos partículas subatómicas, solo existen como probabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Así suene esto bastante abstruso. Todas las partículas elementales están apareciendo y desapareciendo todo el tiempo. Pues bien, es más probable, siguiendo la línea de Barbour de Julian, que ocurran acontecimientos reales donde la nieve de probabilidad es más densa. Algunos ahora tienen una mayor probabilidad de ocurrir, de la misma manera que la probabilidad de encontrar una partícula subatómica en un lugar particular es mayor, donde la probabilidad de que esa partícula se encuentre en ese lugar es mayor. Bajo el esquema de Barbour, en Platonia, los ahoras que se experimentan son los que tienen mayores probabilidades. Barbour reconoce que esto va en contra de nuestra experiencia cotidiana, por eso decía, hay que abandonar muchas de nuestras convicciones generales que al final parten de eso, de cúmulos de creencias no verificadas, muchas a priori, con el fin de adentrarnos en un contexto que es altamente contraintuitivo. Todo lo que está vinculado de base, de fondo, porque toca la conciencia, con la OB, la visión remota, los sueños lúcidos, es altamente contraintuitivo. Y por eso se produce una superposición o un encuentro entonces entre diferentes líneas o ramas de la física teórica, de la física como disciplina y quehacer científico e investigativo, y de las neurociencias actuales. Pues bien, Barbour reconoce que esto va en contra de nuestra experiencia cotidiana. Por ejemplo, en este modelo, ¿qué sucede con la historia? Tanto con nuestra historia personal como con la historia de la humanidad en general. A estas historias percibidas les podríamos llamar cápsulas del tiempo, es decir, un conjunto de registros mutuamente consistentes que sugieren que se tiene un pasado o que tenemos un pasado o que hemos experimentado un pasado. Bajo el modelo de Barbour, este sostiene que estas cápsulas de tiempo existen dentro de nuestras propias mentes y no tienen una realidad objetiva. Estos registros existen justo ahora y no en el pasado. Y de aquí, mis queridos podescuchas, hay una derivación indirecta del porqué de mi insistencia en relación al trabajo con la memoria. Más allá de consideraciones de carácter psicofisiológico o de la teoría de bloques funcionales de la neurología tradicional, todos vivimos en un presente continuo. Al encontrarnos por primera vez con la propuesta de Barbour, parece fácil desmentir esto mediante simple observación. Cualquiera dirá, si el tiempo no existe, ¿cómo es que percibimos el movimiento? Después de todo, el movimiento solo puede existir en el tiempo. En un momento dado, un objeto está en una posición, luego se mueve para encontrarse en otra posición en un momento posterior. Sin embargo, nuestra manera razonablemente convincente de observar el movimiento es que éste puede no existir fuera de nuestra percepción. Es decir, podemos inferir hasta cierto grado que el movimiento podría perfectamente no existir fuera de nuestra percepción. El tiempo es solo una gran colección de ahoras, si seguimos esta línea argumentativa hasta donde la llevamos. Los acontecimientos físicos, tal como ocurre, están compuestos de ahoras. Estos ahoras simplemente se aglutinan o se amontonan en un gran montón del que emerge uno por uno según lo determinado por algunas reglas
probabilísticas. La idea de que alguna vez hubo un pasado resulta de la aparición de auras que contienen referencias a un pasado, pero tal pasado puntualmente no existe. Igual que el futuro. Por definición tampoco existe. Esto ya más o menos lo hemos abordado también con otro ejemplo gráfico, que es el del famoso cono del tiempo. Y también para ilustrar acerca de lo que ocurre con esa noción mal enunciada de el futuro o el porvenir, ¿no? Habría más probabilidades o posibilidades, ¿no?, de ocurrencia. Según este enfoque, el tiempo tampoco existe como una realidad objetiva o, valga aquí otra vez la redundancia, como una realidad real. De hecho, se podría analizar con cierto detalle, por ejemplo, un experimento que es el famoso experimento de elección retardada de John Wheeler, y cómo este se puede utilizar para mostrar que incluso acontecimientos del pasado distante pueden trasladarse a una hora existente mediante el acto de observación de una mente consciente. Y por mente consciente aquí, mis queridos podescuchas, vamos a entender hacia dónde dirige la atención, la conciencia. Y esto, desde luego, claro que empata bajo el modelo de focos de Frank Keppel. Pero si el tiempo mismo es parte de la ilusión, entonces ninguna hora tiene precedencia, ojo, precedencia sobre cualquier otro ahora. No hay causa y efecto, ni antes ni después. Hay que recordar que parte de la base de la mecánica clásica, de la mecánica fundamental, es la causalidad o el principio de acción-reacción. Solo el momento presente congelado en el tiempo y en el espacio sería lo único que tenemos. Es importante darnos cuenta de que lo que vemos es una imagen estimulada por la luz de nuestra retina. Dentro de esta afirmación, el término crítico es imagen, mis queridos podescuchas. Una imagen singular como una fotografía. Percibimos el movimiento precisamente de la misma manera que el cine da la ilusión de movimiento, es decir, como una serie de imágenes estáticas que atraviesan el campo de visión a tal velocidad que se fusionan en una sola imagen y nos da, desde luego, la representación de continuidad. Esta única imagen tiene una duración en el tiempo que da una ilusión de movimiento. Sin embargo, hay que subrayar que es precisamente eso, una ilusión. Una serie de imágenes estáticas que se perciben como una única imagen en movimiento. La retina funciona exactamente de la misma manera. Las imágenes anteriores se mantienen en el cerebro y se superponen a la siguiente imagen. En otro texto de Barbour del año 2000, este sostiene: el cerebro en cualquier instante siempre contiene, por así decirlo, varias imágenes fijas de una película. Estas corresponden a diferentes posiciones de objetos que creemos ver en movimiento. La idea es que es esta colección de fotografías, todas presentes en un instante determinado, las que se encuentran en paralelo psicofísico con el movimiento que realmente vemos. ¿Qué implica esto? Que el cerebro reproduce la película para nosotros, del mismo modo que una orquesta toca las notas en el puntaje. Esto, desde luego, puede ser respaldado por un caso citado por el neurólogo Ramachandran, acerca de una mujer a la que identificó como Indri, la cual habría sufrido un daño bilateral en un área de su cerebro llamada área temporal media. Su vista estaba siempre en que el objeto que miraba permanecía estacionario. Sin embargo, tan pronto como el objeto comenzaba a moverse, lo percibiría ella como si una luz estroboscópica la iluminase. Ella era, como lo describía este neurólogo, ciega al movimiento. Hablar con una persona era como hablar por teléfono, porque esta mujer no podía ver las expresiones faciales cambiantes asociadas con una conversación normal. Incluso servir una taza de café era un suplicio, porque el líquido inevitablemente tendía a desbordarse y se derramaba por el suelo. Ella nunca supo cuándo reducir la velocidad, incluso cambiando el ángulo de la cafetera, porque no podía estimar qué tan rápido subía el líquido en la taza. Hay un estudio publicado en 1998 con otro neurólogo de apellido Blaskels. Es bastante interesante. Aquí, como ya lo mencioné antes, mis queridos podescuchas, es justamente donde la física y la neurología empiezan a superponerse. Ya tenemos que se ha descubierto que el acto de observación tiene una influencia directa sobre las partículas. Pero aquí la pregunta fundamental, o una de las preguntas importantes sería: ¿podría esto estar un poco más implicado? Es decir, ¿podría haber más en esto de lo que literalmente parece? ¿Podría ser acaso que el observador sea capaz de modular el mundo fenoménico de la experiencia y su fuente fuera de la mente o la materia?
Hay otro ejemplo que es el de las percepciones anómalas, entre comillas, denominado como el fenómeno Zeitraffer. Es un completo misterio para neurólogos o científicos de la percepción. Pero si el mundo visual y sus otros campos sensoriales asociados están dentro y no fuera del cerebro, y si todo el tiempo es una serie única de horas cuantificados, entonces, aplicando las implicaciones del modelo de Barbour, podemos crear un mundo mucho más amplio, con un marco explicativo probablemente más amplio. Entonces, hay que entrar o adentrarnos un poco más en algunos de estos misterios de la luz. Hay un fenómeno que es el del lapso del tiempo. Uno de los principales investigadores del mundo que explora la neurología de la percepción del tiempo es David Eagleman, en la Universidad de Stanford. Mientras trabajaba en medicina en Baylor College, en Houston, Texas, en 2007, llevó a cabo una serie de experimentos con voluntarios que experimentaban una forma de deporte extremo conocido como buceo con dispositivo de aire suspendido o SCAT. Este proceso dejó a los voluntarios caer cerca de 150 pies en una red de captura. De importancia crucial con respecto al experimento, hay que señalar que los voluntarios informaron que a medida que caían, su sentido de la duración subjetiva del tiempo se ralentizaba. Engelman y otros colaboradores anunciaron que esto demostraba que el tiempo objetivo no cambiaba y que se trataba de un efecto neurológico. De hecho, esto también parecería demostrar que cualquier situación extremadamente estresante facilitaría una ralentización subjetiva del tiempo. Y morir, por ejemplo, es probablemente el escenario más estresante imaginable. Entonces, otra pregunta que surge debería ser: ¿por qué hemos evolucionado hasta tener este tipo o esta forma de percepción particular? Si es enteramente subjetivo, entonces, ¿qué ventaja podría dar esto en términos evolutivos? La persona no se muere objetivamente más rápido, por lo que la acción evasiva para evitar el peligro no será más efectiva, porque el cuerpo se moverá solo a una velocidad normal. Si el cerebro puede ralentizar la percepción subjetiva del tiempo en determinadas condiciones neurológicas, la pregunta entonces que surge es: ¿puede también acelerarla? Esto sugiere que lo que consideramos como una realidad perceptiva se parece más a una grabación que estamos experimentando que a algo que existe objetivamente, fuera de nosotros mismos. En alemán, el término Zeitraffer es un aparato que puede acelerar o disminuir la velocidad a la que se procesan los fotogramas individuales de una película de cine. Es significativo que este aparato haya dado su nombre a una anomalía de la percepción inducida neurológicamente y reportada por primera vez por Ferdinand Bykowski del Departamento de Neurología de la Universidad de Hain en Alemania y por Richard Bloch del Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Montana. Bykowski y Bloch informaron que un empleado jubilado diestro de 66 años sin antecedentes de enfermedades neurológicas conducía su coche por una carretera alemana. El hombre, conocido como PW, se horrorizó al descubrir que de repente objetos externos comenzaron a correr hacia él a gran velocidad. Tal como él lo reportó luego y lo describió, era como si alguien hubiera presionado un botón de avance rápido. También descubrió que su coche circulaba a una velocidad fantástica. No podía controlar el vehículo porque su tiempo de reacción seguía siendo normal. Así que se encontró pasando un semáforo en rojo porque simplemente no era capaz de detenerse. Pisó los frenos y detuvo el coche. Observó con horror cómo el mundo a su alrededor, sin embargo, seguía moviéndose a una gran velocidad. Este estado continuó para él y 2 días después, en un estado de gran estrés, BW ingresó al Hospital Neurológico de Hain, en Alemania. Describió lo que estaba sucediendo como un movimiento acelerado de los acontecimientos, como si fuese una película a intervalos, y se quejó de que ya no podía tolerar ver televisión porque la progresión de los acontecimientos era demasiado rápida para que él pudiese seguirla. También describió que la vida había comenzado a pasar demasiado rápido para él. Al ingresar al hospital, una tomografía computarizada mostró una lesión en su corteza prefrontal dorsolateral. Luego le hicieron una serie de pruebas, no mostró ningún problema con la orientación temporal y sin embargo, cuando se le pidió que decidiera cuánto duraba para él un periodo de 60 segundos, se descubrieron algunas cosas extrañas. Se le dijo a BW que dijera cuándo deseaba comenzar y luego que permaneciera en silencio hasta que sintiera que había pasado un minuto. En ese momento debía decir algo. La prueba se repitió muchas veces y el promedio subjetivo de BW para minuto fue de
286 segundos. Luego, se descubrió que BW tenía un tumor de glioblastoma centrado en su área de Brodmann, en la corteza prefrontal de su hemisferio izquierdo. Lamentablemente murió poco después sin recuperar nunca la percepción normal del tiempo. Lo intrigante, sin embargo, mis queridos podescuchas, de esta publicación, de este informe de estos dos científicos, es que sugiere algunas posibles explicaciones bastante interesantes, incluida la idea de que todos tenemos un marcapasos interno que controla cómo percibimos subjetivamente la duración del tiempo. Sin embargo, hay que decir, dentro de ese reporte que estos autores terminan escribiendo acerca del caso de BW, que no está claro cuál es la mejor manera de explicar este fenómeno. En reconocimiento de las similitudes con la aceleración de la velocidad de fotogramas de las películas, es que esta enfermedad hoy en día se conoce como Zeitraffer. Pues bien, mis queridos podescuchas, ¿cómo empataría esto o cómo podría empatar esto con una visión adicional, si se quiere? Hay un caso bastante puntual que es el del famoso Ishtar Ben-Tog. En su libro A la Casa del Péndulo Salvaje, parte de una consideración bastante particular que se acerca mucho a la interpretación antes descrita en relación a la naturaleza extraña de la luz, del tiempo y por extensión del movimiento, desde luego. Afirma Ben-Tog: sobre la acción que hace el sistema nervioso cuando recibe estímulos del entorno y los codifica para nosotros, lo que ocurre es más una aproximación a una especie de lenguaje de acción-reposo. Esta acción ocurre naturalmente en el tiempo, es decir, a cada uno de esos sucesos le lleva un tiempo para que tengan lugar. Cuando pensamos en el tiempo que marca el reloj. La acción en todo el mundo está sincronizada por el tiempo del reloj. Empezamos por los horarios de ferrocarril, los horarios de la aviación mundial, la navegación, la astronomía, la comunicación en todo el mundo, etc. Todo ello depende totalmente de unos horarios precisos. Los estándares de exactitud de los dispositivos que registran el tiempo se han ido incrementando rápidamente, debido a las exigencias de un tiempo más y más exacto para la comunicación espacial, la navegación, la astronomía, etc. En vez de utilizar relojes mecánicos, actualmente confiamos en los relojes atómicos. No se trata de un reloj en el sentido habitual del término, sino en un dispositivo que utiliza una oscilación muy estable de átomos de cesio como estándar para la medición del tiempo. Desde los relojes del abuelo hasta los relojes de muñeca, todos esos relojes se supone que, con mayor o menor fiabilidad, dividen para nosotros el día en 24 horas y las horas en minutos y estos en segundos. A este tiempo lo denominamos todos nosotros como tiempo objetivo, puesto que se supone que todos nuestros relojes cortan el tiempo en rodajas del mismo grosor. Sin embargo, sabemos por experiencia personal que bajo circunstancias diferentes el tiempo no se siente pasar de forma uniforme. Cuando se está realizando una actividad interesante, el tiempo vuela, en tanto que cuando esperamos en la consulta, por ejemplo, del dentista, el tiempo tiende a arrastrarse, casi que a congelarse. Cuando le preguntaron a Einstein en cierta ocasión sobre este tipo de fenómeno, vinculado con una idea de un tiempo subjetivo, un tiempo psicológico, este replicó con una observación que llegó a hacerse muy famosa. Cuando pasas 2 horas con una chica bonita piensas que solo ha pasado 1 minuto, pero cuando te sientas sobre una estufa caliente durante 1 minuto piensas que fueron cerca de 2 horas, habiendo establecido así firmemente la relatividad del tiempo. Sin embargo, hay que entender un poco más de qué va este tiempo subjetivo. A través de los estudios realizados sobre sueños, particularmente por ejemplo a propósito de todo lo que estamos abordando, sabemos que durante los periodos de sueño, en general, se produce una dilatación del tiempo. Dicho de otra manera, si por ejemplo se despierta una persona tras un breve periodo de sueño activo y se le pide que describa qué ocurrió en su sueño, generalmente lo que va a hacer es que nos va a relatar una larga historia que debiera haber tardado en transcurrir un periodo mucho más largo de tiempo objetivo. Sabemos también que, por ejemplo, bajo hipnosis, y estoy hablando aquí de hipnosis clínica ericksoniana, puede tener lugar la dilatación del tiempo y puede ser observada con facilidad. A su vez, estudios con el uso de enteógenos o drogas que afectan la mente, como el LSD, el DMT, por nombrar solo algunos de los casos más representativos, indican que se produce también una distorsión del tiempo. Dado que estas materias no son sustancias desconocidas para la mayoría de personas, posiblemente podría usarse como ejemplo. Cuando se escucha hablar a alguien que está bajo la influencia de alguna droga que afecta la mente, las sensaciones de quien habla
que lo está haciendo muy lentamente y que a su vez hace pausas entre las palabras que son extremadamente largas. De hecho, estamos seguros de que fácilmente podríamos dar la vuelta a la manzana corriendo antes de que esta persona, que está bajo los efectos de la droga, dijese la siguiente palabra. No hay cambios en el tono del sonido de las palabras, es decir, las palabras no suenan como una charla grabada a baja velocidad. Claramente lo que ocurre es que en cierta manera nosotros tenemos un tiempo más subjetivo, entre comillas, y podemos observar el acto de hablar con un detalle mayor. ¿Han resultado entonces acelerados nuestros procesos mentales en relación a los procesos de quien habla? ¿O simplemente se han desacelerado de los procesos de quien habla y en el caso de nosotros continuamos con una percepción normal? ¿O simplemente tenemos más tiempo con el que observar el suceso? Cuando una persona, y ya que esto resulta ser un dilema, por ejemplo, es adiestrada en biofeedback para producir ondas teta, ojo a propósito del taller individual sobre el micromovimiento armónico de la conciencia y sobre particularmente la onda estacionaria de 7 ciclos por segundo desarrollada por Rashid, creo que va mucho o está muy emparentado con esto porque involucra, ojo, aquí es solo una sugerencia, no tienen que estar de acuerdo, un tipo de desfase. Pues bien, ondas teta o puede colocarse en un estado de meditación profunda y al mismo tiempo es capaz de observar la segunda manecilla de un reloj que está frente a él, quedará sorprendido de encontrar que esa segunda manecilla se ha parado. Es una experiencia más bien impactante y la reacción natural ante ella es «esto no puede ser». En ese momento la segunda manecilla acelerará y recuperará su ritmo habitual. Sin embargo, si una persona es capaz de superar esa reacción y observar con los ojos medio abiertos la esfera del reloj mientras al mismo tiempo sigue en un estado de meditación profunda, podrá mantener parada la segunda manecilla tanto tiempo como lo desee. Es cierto que ese experimento, el antes señalado, está naturalmente limitado a aquellas personas que tienen un control especialmente bueno en lo que antes se conocía como estados de conciencia alterados, ahora estados alterados del cerebro, y que empata perfectamente con lo que veníamos desarrollando. Pues bien, hay una sugerencia aquí y un elemento bastante perturbador en todo esto, a propósito de la naturaleza de la luz, el movimiento y el tiempo. Se han descrito diferentes ejemplos en los que el tiempo parece en cierta manera ser manipulado. Nosotros estiramos nuestro tiempo subjetivo de manera que enfrentamos una situación subjetiva que a su vez nos proporciona una analogía a una situación objetiva que conocemos bien. Esto se puede entender, por ejemplo, a la luz de la teoría de la relatividad, en la que se ha demostrado constantemente que dos observadores moviéndose relativamente uno del otro no concuerdan en las velocidades a las que se mueven sus relojes respectivos. Pues bien, mis queridos podescuchas, hasta aquí la primer parte de lo que es el podcast, la naturaleza extraña de la luz o el misterio de la luz. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden suscribirse, comentar, compartir, darle like y activar la campana de notificaciones. Repito, cursos, talleres individuales, o más bien el curso base, que es uno solo, y los talleres que están vinculados con el curso, incluido el proyecto Sputnik y demás, se mantendrán en los precios que están en la página web, única y exclusivamente hasta el día miércoles, a propósito del tiempo, 18 de diciembre del 2024. Interesados se pueden comunicar al Telegram más 57 317 467 2378 o al WhatsApp más 57 300 785 2456.